Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año y estamos en el libro de los Hechos para seguir avanzando en 2 capítulos más en este video, en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Tremendos capítulos que relatan historias conmovedoras de la gracia de Dios en la conversión de diferentes tipos de personas y pueblos, ¿sí? Vamos a orar, pero antes les agradecemos a ustedes por estar allí, a nuestro gran Dios también por su providencia de salud y a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia de estudio Holman y leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También le agradecemos a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de estudio Rairi, tremenda herramienta que le recomendamos de editorial Portavoz para seguir avanzando en el compromiso del crecimiento espiritual que nosotros queremos darle a nuestro gran Dios, crecer y dar fruto. Y bueno, a través de materiales de editorial Portavoz también que apoya la serie. Así que oremos ahora sí y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a poder invertir en leer y meditar brevemente tu palabra. Señor, ayúdanos, Dios. Para esto presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así vamos a leer el capítulo 8 titulado Saulo persigue la iglesia, luego de haber visto en el capítulo 7 la muerte de Esteban. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Ahora hablará de la predicación del Evangelio en Samaria, versículo 4 en adelante, y dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y fíjense, ¿no? Porque vieron que nosotros y mucha gente cree que, bueno, lo que yo también creo, que el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros cuando creemos en Jesucristo. Y fíjense, estos habían creído en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, habían sido bautizados, pero todavía no habían tenido la experiencia de que descienda, estas son las palabras bíblicas usadas, que descienda sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cuándo descendió?
cuando los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos, le impusieron sus manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces dice, y entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y por ende no somos llenos del Espíritu Santo o no desciende sobre nosotros el Espíritu Santo solo en el momento de la conversión, aunque a algunos así sucede. Pero en otros casos creen, son bautizados, pero luego tienen la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, descendiendo el Espíritu Santo sobre ellos también. ¿Por medio de quién? Por medio de quien ya tiene el Espíritu Santo de esta manera e imponiendo las manos, imparte y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Por supuesto que es una línea de pensamiento más pentecostal y bueno, yo vengo de esa línea y creo en ser lleno del Espíritu Santo, no solo desde la conversión, en un acto en que Dios lo hace, sino en un acto de devoción personal donde buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora la manifestación, las evidencias y otra cosa, cuestión a que hablemos bastante sobre eso. Pero esto es, leemos la Biblia en un año. Y sigue diciendo, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y avalado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y fíjense, de esta porción que leímos hay una frase que quiero decirte y quiero que la pongas en el comentario y una segunda. La primera es, debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Ponelo en el comentario. Debemos buscar y anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Y la segunda, el don de Dios no se obtiene con dinero. ¿Escuchaste eso? El don de Dios no se obtiene con dinero. Y ese es el segundo ejemplo. Un hombre que creyó que fue bautizado, pero que luego estuvo en hiel de amargura y prisión de maldad. O sea que los creyentes también podemos, a través de dejarle a nuestra carnalidad o escuchando la voz de la serpiente, podemos entrar en hiel de amargura o prisión de maldad. Y eso es un engaño de nuestro corazón. Cuidado con eso. Seguimos. Felipe y el etíope es el título del versículo 26 y dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Tremendo esto que estamos viendo en la palabra del Señor. Primero, otro creyente, pero de la fe judía, de la Torá judía, leyendo el Antiguo Testamento. Y Felipe le hace una pregunta que nos ayuda a todos nosotros a poder evangelizar. ¿Entiendes lo que lees? Alguien dice una frase religiosa, alguien dice de Dios, y ahí le podemos preguntar, ¿pero entendés lo que significa realmente eso que dijiste? Y puede ser que estén leyendo la Biblia, ¿entiendes lo que lees? Y comenzando desde el pensamiento de esa persona, desde esa frase, desde ese, símbolo, desde esa escritura, le podemos anunciar el Evangelio de Jesús. Entonces pon en el comentario, de todas maneras debemos anunciar el Evangelio de Jesús. Esto es evangelizar astutamente. ¿Escuchaste eso? De todas maneras debemos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Esto es evangelizar astutamente. Bien, ahora leemos el capítulo 9, titulado Conversión de Saulo, y dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Estuvo en completo ayuno durante 3 días, y totalmente ciego. Realmente le faltaba no oír, y ya estaba totalmente desahuciado. Fíjense, uno por milagro de Dios, otro por voluntad propia, y tremendo. Había entonces en Damasco, versículo 10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él le respondió, heme aquí, Señor. Qué bueno que es que cuando Dios llama, nosotros respondamos al llamado. Te lo dejo picando. ¿Escuchaste, no? Es para todos esto. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjense, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fíjense, de nuevo la imposición de manos, de nuevo ser sano
y recibir el Espíritu Santo. De nuevo, un discípulo que impone las manos, ya no un apóstol, sino un discípulo que pone sus manos sobre él, pero no era cualquier discípulo. Era alguien específicamente a quien Dios llamó para encomendarle esta tarea, que era Ananías, que seguramente era un hombre comprometido, lleno de fe y también en sujeción a los apóstoles en Jerusalén. Totalmente. Sin orden, sin organización y sin orden, las cosas no funcionan en el reino de los cielos. De paso, ponelo en el comentario. Sin orden y sin organización, las cosas no funcionan en el reino de los cielos. Y dice ahora, Saulo predica en Damasco. Y al momento le cayeron como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y ahora sí, Saulo predica en Damasco, versículo 20, dice así. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Tremendo, esto es una conversión. ¿Qué es una conversión? Capítulo 9 del libro de Hechos. Esto es convertirse al Evangelio. Esto es convertirse al Evangelio. Saulo escapa de los judíos, título del versículo 23 en adelante, y dice así. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Tremendo escape, tremendo escape. Saulo en Jerusalén, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, el que habíamos mencionado, que vendió la heredad, la puso a los pies de los apóstoles, capítulo 5 del libro de Hechos, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense la clave del crecimiento sano de toda congregación, andar en el temor del Señor y acrecentarnos fortalecidas por el Espíritu Santo. Necesitamos andar en el temor del Señor y ser fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Querés ponerlo en el comentario? Sí, totalmente. Esto explota. Este video explota, está buenísimo. Muchas bendiciones. Necesitamos andar en el temor del Señor y ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Individualmente, sí, Rodo, totalmente. Pero también como iglesia, Curación de Eneas, y terminamos la lectura, es el título del versículo 32. Dice así. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Fíjense el ministerio itinerante que tenía dentro de la zona, ¿no? Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Fíjense, no importa cuántos años haga que estás así. No importa, seguí creyendo que en algún momento Dios, Jesucristo, va a decir la palabra y vas a ser sano. ¿Escuchaste eso? No importa lo que sea, parálisis, ceguera, no oís bien, seguí creyendo. Sos estéril, seguí creyendo en el poder del Señor.
En algún momento la palabra va a ser dicha por medio de un siervo, de una sierva del Señor, y la curación va a venir. Si no, Dios te lo va a revelar y te va a decir, no, bástate mi gracia, hasta aquí. Quiero que vivas tu vida con esa limitación, yo lo permito con un propósito, y te lo va a revelar y te va a dar paz. Pero si no pasa eso, seguí esperando un milagro. Dorcas es resucitada, título del versículo 36 hasta el final del capítulo y terminamos. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Se me pone la piel de gallina. Tremendo milagro. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Y te digo que me dan ganas de seguir, pero no, porque el capítulo 10 es extraordinario. Pero hasta aquí este video, y les doy gracias a todos ustedes por edificarse y alentarnos mutuamente con la palabra del Señor. También le doy gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por su providencia de salud. Y también a la editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia de estudio Holman y teniendo la Biblia de letra super gigante que estoy leyendo, tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y muchos otros países en que tienen librerías y distribuidoras cristianas apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de estudio Rairi, tremenda herramienta que se la recomendamos para que puedan adquirirla junto con muchos otros materiales de la editorial Portavoz, que también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este, por favor, sin hacerle caso en todo a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!